de la semana pasada hubieron dos puntos de el crecimiento espiritual que no mencioné. Tal vez posiblemente voy a hacer una actualización y se las voy a enviar, que son importantes. El crecimiento espiritual en la vida de un creyente también se manifiesta en dos áreas de su vida. Hay muchas áreas, pero Juan Carlos Rail, para ser fiel al que estamos siguiendo este texto, este libro, El secreto de la vida cristiana, él menciona dos, si usted lo está leyendo. Entonces, por alguna razón, tal vez cuando estaba editando, la filmina se borró y eran dos puntos. Uno es la comunión entre los cristianos y especialmente el amor hacia el pueblo de Dios. Una de las evidencias que usted está creciendo espiritualmente es amor al pueblo de Dios, amor a los hijos de Dios. Usted puede verse desde que el Señor le salvó hasta el día de hoy, podría usted decir, ¿ha crecido en mí un amor hacia los hermanos? ¿Tengo mayor comunión con el pueblo de Dios? Eso es parte del crecimiento. De hecho, cuando nosotros estamos pequeños, hablando de nuestro ambiente familiar, una cosa que hacen nuestros padres es fomentar entre nosotros la hermandad. Y a veces es difícil y hay que luchar con eso en la familia. Mire, préstele esto a su hermano, comparta con su hermano, ayúdele a su hermano. Y entonces en eso a veces uno lo nota, ¿verdad? En que algún niño, un hermano tiene algo y el otro viene y se lo arrebata y uno tiene que intervenir. Bueno, en todas esas cosas vemos oportunidades para mostrarles el pecado en sus vidas. Pero como ejemplo en nuestras vidas, tomándolo hacia la vida espiritual, puede decir usted, desde que el Señor me salvó hasta el día de hoy, yo tengo un corazón más para ayudar a mis hermanos. Pienso primeramente en mis hermanos, en ayudarles a ellos, a la familia de Dios, que en mí mismo, o que a la gente de afuera. Y no es que esté mal hacerlo, pero primero pensamos en la familia de Dios. Entonces el crecimiento espiritual se nota en una de esas cosas, en amor hacia el pueblo de Dios. Y si yo tuviera que hablarle a usted en esta mañana en privado y preguntarle acerca de su crecimiento espiritual y le preguntara sobre este punto específico, ¿qué diría usted? Podría decir, gracias a Dios he podido crecer en esto, soy más hospedador, me preocupo más, oro más por mis hermanos, en mis oraciones están incluidas ellos, saludo más. ¿Qué hay en su vida? ¿Ha crecido en este aspecto? El otro aspecto era la salvación, pero del inconverso. El que crece espiritualmente no disminuye su deseo de que otros sean salvos, sino quiere que otros también sean salvos. Porque entre más crecemos en la gracia del Señor, más queremos que otros reciban esa misma gracia. Puede usted decir, desde que el Señor me salvó ahora, hay un deseo por mí de compartir el evangelio con otros. Pregúntese en esta semana, busqué alguna oportunidad para hablarle a alguien de Cristo. Estás creciendo, eso es parte del crecer en la vida cristiana. Entonces esos dos puntos son importantes. Los voy a incluir ahí en la presentación, se las voy a reenviar, pero quería que no quedaran ahí en el aire porque creo que son muy importantes. Vamos a hablar entonces en esta mañana de la santificación. Esta clase no va a terminar hoy, va a continuar la próxima semana porque vamos a incluir la santidad, estos dos puntos, santificación y santidad, y es un tema bastante extenso, entonces vamos a tomar 2 domingos para tratarlo. Entonces, la santificación. Tenemos unos pasajes ahí. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y finalmente, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El tema
es importante para nuestras vidas, es importante para nuestras almas, la santificación. Según la Biblia, a menos, oiga esto, a menos que no seamos santos, no seremos salvos. Esto es serio. Esto es serio para la vida. La justificación no puede ser confundida con la santificación, pero la salvación que Dios da no viene desprovista de santificación. Cuando Dios salva a una persona, le da santidad. El pasaje que tenemos ahí en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ¿qué? Santificación y redención. En Cristo está incluido esto. No es opcional la santificación. No es algo que podamos decir, lo voy a dejar para después. No. El que ha sido salvado es santificado. Y esto es parte de los secretos de la vida cristiana. La santificación. ¿Qué es la santificación? Entonces en la clase los niños mayores y todos los padres que han tenido la oportunidad de dar el catecismo en sus casas tienen esta pregunta y esta respuesta que dice así: es la obra del Espíritu Santo en la cual somos renovados a la imagen de Dios y somos capacitados para ir paulatinamente muriendo al pecado y viviendo para la justicia. Entonces, el catecismo nos habla que primariamente es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una obra del Espíritu Santo. Que somos renovados, conformados a esa imagen de Dios y obviamente en Cristo, y capacitados para ir paulatinamente muriendo al pecado y viviendo para la justicia. La Confesión de Fe de Londres, en el apartado que tiene que ver con la santificación, solamente el párrafo 1, porque tiene más párrafos en relación a esto. Usted puede ampliarlo ahí leyendo el capítulo. Dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted nota en la primera parte, dice esto, dice, son más santificados. O sea, ¿qué significa? Que ya hay una santidad inicial, pero además de eso se nos habla de otra parte. De eso vamos a hablar un momento. El Señor Jesús no solamente nos lava de nuestros pecados con su sangre, sino que también nos separa de nuestro amor natural al pecado, al mundo, y pone en nosotros un nuevo principio en el corazón que nos hace aptos para desarrollar una vida piadosa. No solamente nos perdona, nos limpia, sino que nos capacita para una vida de santidad, para una vida de piedad. Hay un cambio definitivo, un cambio radical que tiene que ver con la condición moral y ética. Y la moral, estamos hablando de los mandamientos de Dios, de lo que Dios manda. Hay un cambio a querer obedecer los mandamientos del Señor. Y esto pasa cuando una persona es unida a Cristo en ese llamamiento eficaz y en la regeneración. La santificación tiene un pasado y un presente. ¿En qué sentido? Un pasado en el momento en que somos unidos a Cristo y un presente en el cual caminamos cada vez más a ser conformados a Cristo y viviendo para la voluntad del Señor. En el momento que somos justificados, también somos santificados. Somos libertados del dominio del pecado, pero también somos cambiados para una vida de justicia.
Hay un cambio en nuestro corazón, hay un cambio en nuestra vida, en nuestra conducta. Hay una renovación ética y esa misma renovación de Dios. La gente tiene que poder decir, usted es el mismo, la misma barba, el mismo pelo, la misma figura, pero hay algo diferente en usted. Ya no habla como antes, ya no piensa como antes. Ahora usted habla de Cristo y su vida muestra que no es diferente a los demás. Y posiblemente será rechazado y se querrán alejar de usted y usted de ellos en cuanto a las prácticas mundanas y a una vida agradable que tenía antes en el pecado. Ya eso no sucede. Hay una renovación ética y una renovación hacia Dios que implica santidad. La santidad nos habla de una nueva situación espiritual que tiene que ver con esa gracia de Dios aplicada al corazón, en el perdón, en el poder y en todos los recursos espirituales para la vida con Dios. Algunos han llamado esta primera parte que hablé del pasado, en esa santificación, como santificación definitiva. Ese momento en que una persona es unida a Cristo y rompe con el pecado. Vivía en fornicación, no más. En adulterio, no más. Vivía en mentiras, no más. Vivía robando en su trabajo, no más. ¿Por qué? Porque ahora quiere vivir para Dios y ama las cosas de Dios. Pero progresa en esa santidad en muchas áreas de su vida. Luis Berkhoff, que es en su escrito de Teología Sistemática, dice: la santificación consta de dos partes: la mortificación del viejo hombre, es decir, el cuerpo del pecado, y en segundo lugar, la vivificación del nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras. De eso nos habla este comentarista bíblico. El viejo hombre, la naturaleza humana, controlada por el pecado y su naturaleza, es crucificada. Y eso pasa en el momento en que morimos con Cristo por el poder de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, así crucificado, muerto. De eso nos habla la cruz. Pero también el poder de Dios le fortalece para darle una disposición a una vida de santidad en todas las áreas de su vida. Eso sucede cuando somos santificados. Entonces vamos a ver varios puntos que se nos presentan en este libro de Juan Carlos Ray. Primer punto. De hecho, es bastante amplio este capítulo de la santificación. La santificación es el resultado de una unión vital con Cristo. ¿Por qué una persona puede tener un cambio tan radical en su vida? ¿Porque se unió a alguna clínica especial donde le ayudan con ciertos medicamentos para aliviar los dolores de su conciencia? No. La Biblia nos dice cuál es el cambio, qué es lo que produce, qué hay en esa vida, y es Cristo, es unido a Cristo. Tenemos varios pasajes. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿en quién? Dice ahí, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Entonces son santos y fieles porque están en Cristo. Dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es unido a la vid que se da fruto. Sin él no hay nada. La fe que no tiene una influencia santificadora en la vida del creyente no es mejor que la fe de los diablos. Una fe que no santifica no es una verdadera fe, porque la fe verdadera santifica. Una fe muerta, desprovista de vida, no es la fe de los elegidos, no es la fe del creyente. La verdadera fe hace al creyente vivir para Cristo y le hace sentir
que todo lo que puede hacer para el Señor no es suficiente. Él quiere más, Él quiere agradar cada vez más a su Señor. El que ha sido perdonado ama más, cree más, tiene una esperanza mayor y real. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo y quiere cada vez más agradar a su Señor que le salvó. El que está en Cristo se purifica a sí mismo. Y tiene esa esperanza de que un día verá a su Salvador. Y en esa esperanza Él se purifica. Sin nada inmundo, sin nada sucio, sin nada corrupto va a entrar en los cielos. ¿Cómo va a pretender el cristiano querer vivir una vida de práctica en el pecado? No, si está unido a Cristo, cada vez más anhela esa vida de santidad. Qué bendición es estar unido a Cristo. Medita en la profundidad de estas palabras, porque solo unido a Cristo alguien puede abandonar el pecado. Sigamos hablando de las personas de Cristo, porque solo unido a Cristo hay libertad, solo en Él. La fe es la causa inmediata, instrumental, tanto de la santificación como de la justificación. El conocimiento del hecho de que la justificación esté fundada en la justificación debe hacernos confiar plenamente en la obra de Cristo para que pueda ser realizada. Voy a decirlo nuevamente. ¿En qué está basada la justificación? Digo, la santificación. En la justificación, en que Él lo hizo todo, y porque Él lo hizo todo y proveyó todos los medios para mi salvación, es que yo puedo vivir una vida de santidad. Es por Él nada más. Segundo punto, la santificación es el resultado y consecuencias de la regeneración. Primera de Juan 3:9, en la versión Valera 60, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Voy a leerlo en la versión internacional. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el primer pasaje que nosotros vemos en la versión Reina Valera, no significa que una persona que ha sido salvada no peca. Todavía permanece en nosotros esta carne, estamos en este cuerpo que no ha sido transformado y un día lo será. Confiamos en el Señor que así es. Entonces, ¿qué es lo que habla este pasaje? Lo que dice es que ya no desea vivir habitualmente en el pecado porque ha sido regenerado. Y esto puede pasar solamente en aquellos en quienes Dios ha hecho una obra. Está la semilla de Dios, la vida de Dios. Porque el que tiene a Cristo tiene esa vida. Y es por esa razón que puede entonces ser santificado y apartarse del pecado. La persona que pretende haber sido regenerada y sin embargo vive una vida mundana y de pecado se engaña a sí misma. La persona que vive en pecado y dice que es cristiana y no abandona el pecado. Y cuando hablo del pecado es ese deseo hacia la maldad, hacia desobedecer a Dios, hacia todo lo que está en contra de Dios. Desecha una persona que todavía tiene ese deseo de amar ciertas cosas. Abandona unas, pero ama otras. Solamente es algo de las apariencias, de las consecuencias. No, en todo lo que desobedece a Dios, yo no quiero estar ahí. El creyente ama a Dios, ama su ley y no quiere desobedecer al Señor. La pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo por el poder del Espíritu y la palabra? Porque de otro modo cualquier intento de vencer el pecado o huir serán inútiles. Escucha esto bien, serán inútiles. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede huir del pecado, está atado a él. Eso es muy importante. Solo en Cristo hay verdadera libertad. Tercer punto, la santificación
es una evidencia real de que el Espíritu Santo mora en el creyente. La presencia del Espíritu Santo es esencial para la salvación. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay forma de que una persona sea santificada. A los que creen se les da el Espíritu Santo. Son cambiados. El Espíritu en el creyente nunca está dormido, usted sabe. El Espíritu Santo en el creyente nunca duerme. Dormimos nosotros, nuestro cuerpo, pero el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas. Y en todo momento de nuestra vida. Y siempre da a conocer su presencia por los frutos que produce en el corazón. Qué importante es. Una persona que ha sido regenerada, que tiene el Espíritu Santo, no pasa desapercibida. En todas las áreas de su vida se muestra que es un creyente. Y no tiene vergüenza de decir, sí, el Señor me salvó a mí. El Señor en su gracia. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de compartir con varios compañeros de trabajo del Evangelio. Algunos he invitado a venir, quiera Dios que en algún momento alguno pueda venir. Pero ya ellos saben, él es pastor a veces hay que parar y decirles, mire, yo en este momento no puedo hablar, tal vez ahora después del trabajo para darle un consejo, pero gracias a Dios algunos vienen a buscarme y eso qué bendición. Y si en el trabajo alguien sabe, mire, ese es un creyente y puede darme un consejo de la Biblia, qué bendición. No pasa desapercibido. Su vida, su corazón, su forma de hablar muestran que es diferente. Y esa santificación, esa vida diferente debe mostrarse, porque lamentablemente, miren, qué triste hoy el cristianismo que se vive. No hay diferencia en muchos que dicen ser creyentes con el impío. En su forma de hablar, en su forma de vestir, en la forma en cómo utilizan las cosas, en la forma en cómo trabajan. El cristiano es diferente. Ha sido apartado para el Señor y vive una vida que agrada a Dios. Nuestro código moral no es el que nos da en el trabajo como conducta ética. Nuestro código moral está en la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado vida. Vamos a buscar Gálatas 5:22, un momento. Gálatas 5:22. Vamos a leer eso al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, son visibles, no se pueden esconder. Una vida en pecado, una vida sin frutos de justicia, una vida que no muestra el carácter de Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, no es un creyente, no se engañe. Cuarto, la santificación constituye evidencia de que somos elegidos. Varios pasajes ahí. Elegidos, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La elección, ¿qué conlleva? Santidad. Uno que es elegido
también es llamado a una vida de santidad. Un llamado que no santifica no es un llamado de Dios. Un llamado que no santifica no es un llamado de Dios. ¿Cuántas personas en muchas iglesias son llamados al altar, levantan sus manos, pasan, pero nunca abandonaron sus pecados? Eso no es el llamado de Dios, es un llamado a una vida para Dios y una vida que aborrece el pecado. Así viven los elegidos de Dios. Se conocen y se distinguen por una vida santa, por una vida que no quiere conformarse a este mundo, sino quiere ser conformado a la imagen de Cristo. Si alguien se gloría de ser un elegido de Dios y vive en pecado, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Y eso es importante. Hablamos en esta iglesia mucho de la elección de Dios. Es una doctrina, pero una elección sin santidad, no se engañe, eso no es un llamado de Dios, sino es elección. A los que llama, santifica. Odia el pecado, desecha la maldad, aborrece la injusticia, rechaza todo aquello que ofende a Dios. No se engañe. Toda desobediencia a la ley de Dios es algo que no está en los elegidos. Los que están en el pacto de Dios se les da un nuevo corazón y una mente para andar en los estatutos de Dios. Quinto, la santificación es algo que siempre se deja ver. Dice Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Salmo 51, 2 y 4. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Un santificado no pasa desapercibido. La vida y los frutos son cosas visibles. Cristo murió para santificar a su iglesia. Y esto no es algo escondido a los ojos. Hay evidencias, hay frutos de una vida, de un carácter y de las obras de justicia que evidencian esa santidad. Al estar en Cristo es evidente a los ojos del mundo que no caminamos con ellos, que no seguimos la corriente del mundo. ¿Ha visto usted, o no sé si ha visto alguna vez un documental de esos peces que son los salmones, que ellos nadan contra corriente para llegar, ¿verdad? Es impresionante el deseo, ¿verdad?, que ellos tienen y continúan y van contra corriente y luchan y se esfuerzan. El cristiano lucha contra corriente porque está vivo, pero el que está muerto va con la corriente. Ahí va con la corriente, está muerto, pero solo los que están vivos luchan y se dejan ver. Su vida es evidente. Ha sido santificado, quiere honrar a Dios, desea vivir en santidad. Y la mundanalidad y el pecado son opuestos a su manera de vivir. Y cuando cede a la tentación, al pecado y a la desobediencia, siente su maldad, siente su pecado como una cosa podrida. Las mujeres tienen, yo no sé, ¿verdad? Las mujeres tienen, creo yo, en la mayoría tienen un mejor olfato que los hombres, no sé por qué será. Aquí hay algo que anda mal, ¿verdad? Huele mal esto. Los hombres a veces no nos damos cuenta mucho de las cosas. Cuando están embarazadas como que se les amplía, ¿verdad? Esa capacidad. Hay una vida, ¿verdad? Ahí, no sé, algo pasa, yo no sé mucho de eso, pero sí lo he percibido porque así pasó con mi esposa y he escuchado de otras. Pues si la vida de Dios está en nosotros, percibimos el mal. Esto está mal. No puedo andar en esto. No puedo vivir así. Aún en otros. Usted se dice ser creyente.
vuelo que algo anda mal en usted. No es el desodorante, su vida, su corazón. ¿Por qué vives así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué eso que está en Facebook revela que no andas en santidad? Se huele, se siente. Se deja ver la santidad. Para el creyente su pecado es cosa abominable, cuando por la palabra de Dios y el Espíritu es reprendido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero vivir en santidad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh Señor, lávame. Lávame como si fuera con un hisopo. Quiero vivir en santidad. Porque el pecado, andar en pecado, practicar el pecado ya no es mi manera de vivir. 6. La santificación es algo por lo cual el creyente es responsable. Es responsable. Y estamos hablando aquí de esta segunda parte, en la cual por el poder de Dios ha sido apartado del dominio del pecado, ya no, pero además de eso quiere vivir ahora en consecuencia a esa gracia, a esa justicia que se le ha dado. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Segunda de Corintios 7:11, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando se dice que el hombre toma parte en la obra de la santificación, no se da a entender que el hombre sea un agente independiente en esta obra, como para que sea una parte obra de Dios y otra parte obra del hombre. Eso es cuidado. Hay que tener cuidado en esto. No es en ese sentido. Es Dios que obra por medio de nosotros, por su palabra y su espíritu. Eso es lo que está pasando. No es que, Señor, tú haces una parte y yo hago otra parte. Eso no es así. El Señor vive en nuestra vida y dependemos de Él en todo momento, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios hace la obra por medio de la instrumentalidad del hombre cuando nosotros vamos a la palabra, cuando oramos, cuando hacemos uso de todos los medios que Dios nos ha dado para la santificación. Romanos 13:14 nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. El carácter viene de Él. Y a través de eso, el hombre creyente no desea proveer para los deseos de la carne, no planea, no planifica el pecado. Romanos 12, vamos a buscar Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12 nos llama, estos primeros versos, a no conformarnos a este siglo, a este mundo. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esto de la santidad está involucrado en todo nuestro ser y muy particularmente en nuestra mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Antes que la mano se mueva, salió un impulso de aquí, ¡ping!, que le dijo a la mano, muévase. Lo que hay aquí, en esta mente, en ese entendimiento, por la obra de la palabra de Dios y su Espíritu, afecta a todo nuestro ser. Ese entendimiento que tengamos cada vez más
de la palabra de Dios y el uso adecuado de los medios de gracia hace en nuestra vida un crecimiento en la vida de santidad. ¿Por qué insistimos tanto en ese crecimiento? Porque el crecimiento va a darnos entonces una vida de santidad. Meditar en la palabra de Dios. Memorización. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un hijo que no es responsable al escuchar o al atender las amonestaciones de un padre? Mira, hijo, te compré zapatos, te compré ropa para la escuela, te compré cuadernos, te compré libros, te compré la merienda, te busqué una escuela para que tú estuvieras. Pero yo no puedo estar contigo sentado ahí en la clase. Eres tú el responsable de estudiar. Eres tú el responsable de aprender. Hermanos, todo lo tenemos en Cristo. Somos responsables de usar todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Somos responsables. Somos responsables de usar todos los medios y toda la gracia que Dios nos ha dado para crecer en santidad. No le eches la culpa a otro. No le eches la culpa a otro. Eso es como el borracho. No, es que él me dijo que tomara y el otro va a decir, no, yo nunca le metí la cerveza en su boca, usted la tomó y usted. Somos responsables delante del Señor. ¿Qué usará Dios en el hijo desobediente? ¿Qué usa usted como padre cuando ve que su hijo, que usted le da todo y es un vagabundo y no estudia? Bueno, va a disciplina. Vamos a tener que hablar seriamente con este niño, con esta niña, porque esto no puede ser. Dios trata con nosotros y tratará con usted si no está viviendo una vida de santidad. Sacará a la luz su pecado y traerá disciplina. Él investigará en cada cuarto de su vida, de su corazón. Sacará a la luz la verdad. Santifícalos y lo hará. Su palabra se cumplirá. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La persona que es cristiana y adopta una actitud pasiva y se contenta con un grado de santificación muy pobre y frío y que se excusa con aquello que dice yo no puedo, está despreciando la gracia de Dios y vamos a dar cuenta a Dios por todo lo que Él nos ha dado para vivir una vida agradable a Él. Eso es serio. Temamos a Dios, temamos a Dios. Yo creo que es muy bonito cuando, bueno, los que tienen, cuando a uno le dan la licencia para manejar. Qué lindo, ¿verdad? Uno siente, wow, que tengo esto. Y nunca imaginamos la gran responsabilidad que eso tiene. Hasta el día en que hay un choque y nos paran enfrente de un juez. Mire, usted es responsable por esto. Y por eso usted va a tener que hacer esto, pagar esto y esto. Y no habíamos pensado en la gran responsabilidad. Somos responsables delante de Dios de hacer uso adecuado de los medios que Él nos ha dado para vivir en santidad. No hay excusas. No hay excusas. La santificación admite grados y se desarrolla progresivamente. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Una persona puede subir uno y otro peldaño en la escala de la santificación y ser más santificado en un periodo de su vida que en otro. La idea es que crezca, que vaya creciendo en santidad, perfeccionando esa santidad. No puede ser más perdonado, no puede ser más justificado, pero sí puede crecer en santidad. Y esto es maravilloso en nuestra vida. Y no solamente eso, sino apreciar la santidad y gozarse en la santidad. Un chancho, un cerdo no se goza en el perfume, ni en el champú, ni en oler bien. Solo una vida cambiada. Habría que volver al cerdo gato, tal vez, para que aprecie la limpieza. Pero el cristiano desea crecer en esa santidad, desea cada vez andar más agradablemente delante del Señor. Es interesante que la Biblia no dice que se nos imputa la santificación, solo se nos imputa la justificación. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que crecer en santidad. Por lo tanto, se nos demanda crecer en santidad y pedir al Señor que todo nuestro ser sea santificado en todas las áreas de nuestra vida. La familia, nuestro deber a los hijos, nuestra forma de usar las cosas, como el vestido, la comida, los tiempos de recreación, el dinero, lo que escuchamos o las personas con las cuales queremos estar. Que Dios santifique todas esas áreas, el dinero, ¿para qué lo uso? Mi familia, la forma que me dirijo a mi esposo, a mi esposa. Mis tiempos de recreación son míos, nadie me los puede tocar. ¿Cómo no? En toda nuestra manera de vivir, tenemos que ser santos. Lo que como, no, esa parte no. También hay que santificarla. En toda nuestra manera de vivir. La santificación, terminamos, dice, depende en gran parte de los medios de gracia. La palabra de Dios y su Espíritu Santo. De estos dependen todos los medios que Dios da para la santificación. Dependemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para aprovecharnos de los medios de gracia. Vamos a hablar con más detalle de todo esto. Pero hablamos de la meditación, la oración privada, la asistencia regular a los cultos, la participación de la cena del Señor, la comunión de los santos. Estos y otros que Dios da en su palabra son los medios que por el Espíritu Santo deben ser aprovechados para crecer en santificación.